Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias del corazón y dramas turcos. Estoy que no quepo de la emoción. Hoy tenemos un plato fuerte, un festín de chismes que los dejará boquiabiertos. Como ya saben, nos encanta hurgar en lo más profundo de la farándula turca, y hoy, mis queridos, nos vamos a sumergir en un drama de proporciones épicas. Vamos a hablar de la que fue, durante mucho tiempo, la pareja más idolatrada, la más fotografiada, la más todo. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque el volcán ha entrado en erupción. Los rumores, las especulaciones, las evidencias que hemos recolectado, todo apunta a una bomba que está haciendo temblar Estambul. Habría estallado una pelea monumental, un enfrentamiento público entre Hande y Kerem. Así es, mis queridos adictos al chisme. Después de su ruptura, de la que hemos hablado hasta la saciedad aquí en el canal, parece que las heridas, lejos de cicatrizar, se han infectado y supurado. Pero antes de que salgan corriendo a llamar a su peluquero o a escribir un tuit incendiario, por favor, escuchen hasta el final. Vamos a diseccionar esta información, a analizar las posibles causas de este supuesto altercado y, por supuesto, las reacciones que ha provocado este sismo en el mundo del espectáculo turco. Y créanme, la réplica ha sido de consideración. Y ya que hablamos de no perderse nada, si son nuevos en este su humilde canal, les ruego, les suplico, les insto a que se suscriban y activen la campanita. No querrán perderse ni un solo chisme jugoso, ni un solo drama turco digno de un Oscar. Aquí les traemos las últimas noticias, las exclusivas más impactantes, todo con el cariño y el veneno que nos caracteriza. Así que únanse a esta familia de chismosos sin remordimientos. Ahora sí, basta de preámbulos. A lo que vinimos, que es a deleitarnos con el drama. Agárrense fuerte porque la montaña rusa del chisme está a punto de empezar. Como bien saben, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja perfecta, la representación del amor verdadero, al menos para muchos, gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air para nosotros, los hispanohablantes. Su romance traspasó la pantalla, y nos volvimos locos de alegría cuando confirmaron que su amor era real y que existía más allá de los sets de grabación. Viajes de ensueño, fotos que parecían sacadas de una revista, miradas que derretían el mismísimo asfalto. Eran la envidia de todos. Pero como siempre digo, la felicidad en el mundo del espectáculo tiene fecha de caducidad, o al menos eso parece. A principios del año pasado, los rumores de una crisis comenzaron a susurrarse en los pasillos, en los sets de televisión, en los cafés de moda de Estambul. Al principio nos negamos a creerlo. Eran Hande y Kerem. El amor es posible. Creemos en el amor. Pero lamentablemente la realidad nos golpeó con la fuerza de un culebrón turco. Los rumores se confirmaron y tras meses de especulaciones, el anuncio oficial, Hande y Kerem se separaban. Un mazazo directo al corazón de los fans, que habíamos apostado todas nuestras fichas a su relación. Después de la ruptura, ambos adoptaron una postura relativamente discreta. Se enfocaron en sus carreras como buenos profesionales, y aunque se les ha relacionado con otras personas, ninguno ha confirmado un nuevo romance. Hasta aquí todo dentro de lo normal para una ruptura mediática. Pero aquí viene el giro de tuerca. Abróchense los cinturones. Hace unos días las redes sociales explotaron con fotos y vídeos que, supuestamente, mostraban a Hande y Kerem en plena discusión acalorada en un restaurante de Estambul. Las imágenes, aunque no son de la mejor calidad gracias, paparazzi encubiertos, muestran a dos personas que se parecen muchísimo a los actores, gesticulando con vehemencia y elevando el tono de voz. Testigos presenciales, benditos sean los chismosos que estaban en el lugar, aseguran que la discusión fue intensa, que hubo momentos de tensión palpable y que incluso se dijeron cosas, palabras que no repetiremos en este canal familiar, bueno, tal vez en un próximo vídeo, si me lo piden mucho. La noticia, como era de esperar, se propagó como un incendio forestal. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, especulaciones y teorías sobre lo que pudo haber provocado semejante explosión. Algunos fans creen que fue un simple malentendido, un asunto pendiente del pasado que salió a la luz. Otros, más dramáticos como a mí me gusta, piensan que hay algo más profundo, algo turbio, y que la relación entre Hande y Kerem no terminó precisamente en términos amistosos. Pero la pregunta del millón, o de la lira turca, ¿qué desató esta tormenta en pleno restaurante? Aquí es donde entramos en el terreno fangoso de la especulación, pero basándonos en lo que sabemos y en lo que nos cuentan nuestros informantes, podemos plantear algunas hipótesis jugosas.
Una de las teorías más populares es que la discusión está relacionada con temas laborales. No olvidemos que ambos son actores cotizadísimos y que, después del boom de Senkalcam, sus carreras han tomado rumbos diferentes. Podría ser que haya surgido un conflicto relacionado con proyectos, con la forma en que cada uno está manejando su carrera, o incluso con alguna oferta que ambos recibieron y que generó discordia. El mundo del espectáculo es cruel, mis amigos. Otra posibilidad, aún más jugosa, es que la discusión tenga raíces personales. Aunque ha pasado tiempo desde la ruptura, es posible que todavía existan sentimientos no resueltos entre ellos. Quizás alguno de los dos ha empezado a rehacer su vida sentimental, lo que ha provocado celos, resentimiento o una simple sensación de ¿por qué tú sí y yo no? O tal vez solo necesitaban hablar, aclarar algunos puntos, y el encuentro terminó convirtiéndose en una batalla campal. El amor y el odio están separados por una línea muy fina. También hay quienes creen, y estos son los más cínicos de todos, que todo esto es una estrategia de marketing. Sí, lo que oyen. Algunos fans, con el alma curtida por años de ver trucos y artimañas en el mundo del espectáculo, sugieren que la supuesta pelea fue planeada para generar publicidad y mantener a los actores en el candelero. Esta teoría, aunque parezca descabellada, no se puede descartar por completo. En el mundo del show business todo vale. Y hablando de estrategias, no podemos ignorar el elefante en la habitación. Hande Erçel ha estado en el centro de la atención últimamente por su supuesta relación con Hakan Sabank, un empresario turco de renombre y con una fortuna que da vértigo. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el romance, las fotos y vídeos que han aparecido en los medios son bastante elocuentes. ¿Podría ser que la pelea con Kerem esté relacionada con esta nueva relación? Quizás Kerem no aprueba la elección de Hande, o siente que esta relación es una forma de provocarlo. El culebrón se pone cada vez más interesante. En fin, las posibilidades son infinitas, y solo Hande y Kerem saben la verdad detrás de esa discusión en el restaurante. Lo que sí es innegable es que este incidente ha reavivado el interés del público por su relación y ha generado un debate apasionado en las redes sociales. Ahora bien, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Esta pelea marca el final definitivo de cualquier esperanza de reconciliación entre Hande y Kerem. ¿O podría ser que este incidente les sirva para limar asperezas y retomar su amistad, o algo más? Es imposible predecirlo. Lo que sí sabemos es que ambos son figuras públicas, y que cada uno de sus movimientos será analizado con lupa por los fans y los medios. Tendremos que esperar para ver cómo evoluciona esta telenovela de la vida real, y si alguno de los dos decide romper el silencio y dar su versión de los hechos. Mientras tanto, nosotros, sus fieles chismosos, seguiremos aquí, al pie del cañón, informándoles de todas las novedades y los detalles más jugosos que surjan en torno a esta polémica. No se despeguen de la pantalla y manténganse conectados a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle. Y antes de despedirme, un breve resumen de lo que hemos analizado hoy: la supuesta pelea en público entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, su historia de amor, las posibles causas de la discusión y las reacciones en redes sociales. Hemos planteado hipótesis unas más locas que otras, y hemos dejado el final abierto, porque en el mundo del chisme nunca se sabe. Gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos mantiene en marcha. Espero que hayan disfrutado de este festín de chismes. Ahora quiero sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de esta pelea? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación? ¿O es todo un montaje publicitario? Quiero leer sus teorías. Y por último, denle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos chismosos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan las últimas noticias y exclusivas del mundo del corazón turco. Mil gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos chismosos.